Y bueno, pues compártenos, ¿qué piensas del tema? ¿Qué crees sobre el tema? Vamos a hablar, concretamente el día de hoy vamos a hablar de una investigación muy interesante que se hizo, fíjate bien, escúchame bien, esta investigación se hizo con miles de reos, de personas que están en la cárcel, de personas que han cometido un delito. Y justamente a través de las entrevistas, investigaciones y demás, los investigadores, los encargados de esta investigación, sacaron 10 elementos por los cuales estas personas que ahora se encontraban en la cárcel coincidían en torno a su infancia. El estudio, por supuesto, se hizo en un primer momento para ver cómo se podía atacar, estudiar, resolver situaciones traumáticas infantiles. En un primer momento para eso servía y en un primer momento para eso se hizo. ¿Cómo podemos trabajar con los niños? ¿Qué será lo que más hiere a un niño? ¿Qué será lo que más afecta a una persona en su etapa infantil? Entonces se hace esta entrevista y se sacan estos 10 elementos. Claro, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que estos niños que en algún momento son afectados con estos 10 elementos, cuando no son subsanados, cuando no son curados, cuando no se trabajan esas heridas o esas 10 formas como podrían haber sido lastimados, entonces a la larga terminan en una situación, por supuesto, decadente. En este caso, pues terminan en la cárcel. En la cárcel es que a estas personas se les descubren estas 10 heridas. Claro, en el ínter, entre un niño lastimado y una persona que está en la cárcel, a lo mejor estamos tú y yo. En el ínter estamos tú y yo, ¿no? O sea, personas que pues vivimos una vida más o menos tranquila, una vida cotidiana, salimos a trabajar, estamos en casa, tenemos familia, pero muchos de nosotros, sin duda muchos de nosotros, también vivimos situaciones que no podemos resolver, no necesariamente porque estemos en la cárcel, no necesariamente, o no tenemos que ir a parar a una cárcel para entonces decir, tengo un problema. No, para nada. Es más, por eso es que queremos abordar este tema el día de hoy, para que tú conozcas los orígenes de una herida infantil y luego entonces te pongas a trabajar en ellos o sepas de dónde es que suceden estas situaciones. Ahora, si no en ti, por tus hijos, por tus nietos, por la gente que está alrededor tuya y que todavía se puede hacer mucho justo para que no vayan en un futuro a parar a una cárcel o a un lugar ya pues donde muchas veces no tiene vuelta de hoja. ¿De acuerdo? Bueno, quiero comenzar justamente con 2 citas bíblicas que abran la puerta para que trabajemos en esto. La primera cita es una cita que me encanta, que la digo muchas veces en estos temas y que hoy la voy a repetir. Dice Romanos 7:19. Dice San Pablo, no entiendo, hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no puedo hacerlo. No entiendo, dice San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero, no puedo hacerlo. Siempre que me meto a este tema, que para mí es muy apasionante y que además, bueno, hemos trabajado con él más de 15 años, nacional e internacionalmente, esta cita me parece la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque San Pablo en la carta a los romanos era un hombre de fe. Era un hombre que había vivido una relación con Dios para este tiempo impresionante. Era un hombre que ya había fundado comunidades cristianas. Era un hombre, pues, en muchos aspectos muy sano, por supuesto, por la gracia de Dios. Sin embargo, en esta carta sigue diciendo San Pablo, a ver, no entiendo, hay cosas que no quisiera hacer y las sigo haciendo, y hay cosas que quiero hacer el bien en algo
y no puedo. Algo me lo impide y algo me sigue empujando a seguir cayendo en mi pecado, en mis situaciones que no están bien y en situaciones degradantes. Dice San Pablo, no lo entiendo. Y bueno, para mí es una puerta de entrada porque yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando en este momento podrían junto con San Pablo decir lo mismo? Hago cosas malas que no quiero hacer, me enojo y no me quisiera enojar, caigo en esta situación y no quisiera caer, ya me había propuesto no traicionar y traiciono, ya me había propuesto no caer en este pecado y sigo cayendo. ¿Qué me pasa? O algunos dirán, es que a ver, yo ya me había dicho, voy a llegar a mi casa, me voy a arreglar con mi esposa, voy a platicar con mis hijos, quiero estar bien y no puedo. Y hay algo como que me impide poder. Bueno, ¿cuántos de nosotros entonces, junto con San Pablo, podríamos decir, no me entiendo, hago cosas malas que no quiero hacer y cosas buenas que si quiero, no puedo? Ok, ese es el punto. Esa es la primera cita bíblica, esa es la primera situación y por supuesto, estamos hablando de una condición humana. Estamos hablando de algo en donde el mismo San Pablo dice, a ver, ¿qué me está pasando, verdad? ¿Qué me sucede? ¿Qué es lo que traigo cargando? ¿Cómo es que puedo mejorar esto en mi vida? San Pablo más adelante en esta misma cita bíblica va a decir, pero no soy yo. No soy yo, dice San Pablo, es mi pecado. Es algo que viví, es algo que me pasó, dice San Pablo. Es algo que sucedió en mi vida. No soy yo porque yo no quisiera caer en esto. Y sin embargo sigo cayendo. Bueno, esa es una primera cita bíblica. Una segunda cita bíblica también muy interesante y también de San Pablo es Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Fíjense bien, San Pablo otra vez dice, para que no seamos como niños, porque los niños son arrastrados, son llevados sin tener un criterio, un juicio. Claro, pero en un niño es normal. En un niño está bien, porque el niño está creciendo, el niño se está desarrollando, el niño está aprendiendo. Es más, justo por eso tiene esa capacidad en ese momento, para que los adultos que estamos alrededor de él, los guiemos, los llevemos por buenos lugares y les enseñemos cosas adecuadas. Pero en un adulto, en donde se supone tenemos valores, tenemos creencias fijas, exactas, precisas, y de pronto somos arrastrados por la ira, el pecado, el error y todo tipo de situaciones, entonces nos preguntaríamos, ¿qué sucede? Estamos actuando como niños. San Pablo dice, para que no seamos como niños, arrastrados, llevados por los vientos de doctrina, por los errores, por los pecados. Sí, claro, en un niño es normal, en un adulto no. Si tú estás viviendo una situación de no estabilidad, de no regularidad emocional, entonces pues estamos cayendo en una actitud infantil. Bueno, por eso es que es tan importante sanar las heridas infantiles. Por eso es que es tan importante trabajar con ese niño interior que tenemos lastimado y entonces poder comportarnos como un adulto. Ahora, aquí es donde entra el tema del día de hoy, porque muchas personas dirán, Juan, ¿y cómo saber? ¿Cómo saber si yo te traigo cargando una herida infantil? ¿Cómo saber si él no puede salir adelante en el trabajo, con mi esposa, con mi esposo, en la sexualidad, en las relaciones interpersonales, en mi físico? ¿Cómo saber que viene de una herida infantil? Bien, primero, fíjense bien, primer factor, primer origen de los 10 que vamos a mencionar el día de hoy, ¿de dónde puede venir una herida de origen? Desde el seno materno. Desde el seno materno. Sí.
Si tú creías que por estar en el vientre de mamá, protegido, cuidado, ahí en su vientre, la piel y todo lo demás, estabas totalmente exento de todo lo que pasaba afuera, eso es un error. Es un error. Un ser humano, un bebé, puede ser afectado desde el vientre materno. Hoy en día está muy comprobado que todas estas angustias, esta depresión, esta ansiedad, este dolor emocional, coraje, ira que puede tener una mamá cuando está embarazada, pues todos estos químicos son trasladados y son o vienen a parar justamente en el bebé. Eso está comprobadísimo. Ahora, quiero aclarar nada más una cosa en torno a esto. No quiere decir, porque muchas personas dirán, no, Juan, pues enojos y angustias, pues todo mundo y en todo momento. Sí, no estamos hablando, fíjense bien, no estamos hablando de algo que sucedió de manera espontánea o en un momento. No, 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 estamos hablando de algo que es sostenido en el tiempo. Por ejemplo, ansiedad, y esta ansiedad duró 3, 4, 5 meses, ahí hubo un efecto. Depresión, la mamá cayó en depresión y ahí estuvo durante mucho tiempo, eso puede causar una herida emocional. Por supuesto, los hijos sufren a partir de estas situaciones de cierta hiperactividad, son hijos muy sensibles, con bajo equilibrio emocional, histéricos, los famosos hijos enojones. Y mucho tiene que ver con toda esta descarga de químicos que fueron dándose durante el embarazo de la madre. Entonces, tu mamá, ya sé que no te diste cuenta, podrías preguntar, tu mamá en su momento vivió un embarazo tranquilo, en paz, o vivió un embarazo con conflicto emocional, dolor, presionada, posiblemente en algunos casos, por supuesto, esto no es una crítica, simplemente es algo que puede suceder, hubo un embarazo fuera del matrimonio, la gente te rechazó, la gente no estaba de acuerdo, y entonces la mamá se presionaba, se angustiaba. Bueno, pues eso pudo haber sido un factor importante para que tú fueras afectado desde el vientre materno. Segundo elemento muy importante, abuso emocional, físico y sexual. Todo tipo de abuso, todo tipo de abuso genera una herida de infancia que el adulto puede portarla y si no la resuelve, le hace estragos en su vida. De entrada, por ejemplo, con esta herida, pues se pueden perder muchos límites. Hay gente que no tiene límites. ¿Y sabes por qué no los tiene? Hay gente que no sabe decir que no. Hay gente que no puede establecer una frontera. Hay gente que permite que lo lastimen, que lo ofendan. ¿Y sabes por qué? Porque muy posiblemente vivió un abuso emocional, físico o sexual. No necesariamente sexual, De pronto solamente identificamos el abuso en un tema sexual. No. También pudo haber abuso emocional. ¿Cuál es el abuso emocional? Pues aquellas acciones o situaciones donde la mamá o el papá o un maestro o alguien significativo te pues humillaban, te maltrataban, te ofendían, eres un tonto, eres un estúpido, ¿por qué haces eso? No deberías de hacerlo. Eso es una situación que hiere, que lastima a un niño. Y entonces, pues el niño carga con esta herida emocional que a la postre, al haber pisoteado su dignidad con este abuso, pues se va a convertir en un niño, en un hombre, en una mujer madura que permita que los demás abusen de ella o, fíjense muy bien, o abusar. O abusar. Digo, cuando no hay límites, o permites el abuso o abusas. Y cuando digo abusas, no solamente estoy hablando de personas, podríamos estar hablando de alguna sustancia. O sea, muchos adictos a algo en algún momento fueron abusados en su infancia. Finalmente están abusando, no hay límites. Entonces, el abuso emocional, físico, Juan, ¿a qué te refieres con físico? ¿No es como el sexual? No. El abuso físico, estaríamos hablando de golpes, de maltrato, estaríamos hablando de niños que fueron
que fueron, vamos a decirlo así, corregidos de manera brutal, de manera grotesca, de manera que los lastimábamos, ofendíamos su dignidad. Por supuesto, muchos niños fueron maltratados, no corregidos, maltratados a la hora de querer corregir. Eso es abuso físico. Entonces, abuso físico, emocional y por supuesto sexual. Que hoy en día, pues ustedes saben, hoy en día el tema del abuso sexual es un tema mucho más investigado y entonces en el abuso sexual entran elementos que antes desconocíamos, ¿eh? Por ejemplo, aquellos papás que están junto con sus hijos viendo, no sé, la televisión, un programa y de pronto aparecen algunas escenas de tipo indebidas, pues, o de tipo sexual, y tú no te importa y sigues viendo la tele como si nada, pues estás mandando información que un niño no puede digerir. Hoy en día eso está catalogado como un abuso, sí, porque estás permitiendo que el niño, la niña, entre en una dinámica que no entiende, se desestructura su sexualidad y esto puede ser factor para que en el futuro el niño o la niña tenga problemas en torno a la sexualidad. Te digo una cosa en torno a este punto. Muchos matrimonios hoy en día fracasan y uno de los grandes temas de fracaso es la sexualidad. ¿Y sabes por qué? Digo, aquí hay que hacer investigaciones y demás, pero ¿sabes por qué un matrimonio fracasa en la sexualidad? Porque muy probablemente en el 95% de los casos, uno de los dos o los dos tiene una sexualidad fracturada. Hubo algún tipo de abuso en algún momento de su infancia. Bueno, tercer factor, tercer origen de una herida emocional que puede traer un adulto y le puede estar haciendo la vida de cuadritos. Negligencia emocional y física. Negligencia emocional y física. ¿A qué te refieres, Juan, con eso? Niños que en su momento no fueron atendidos de manera correcta. Por ejemplo, yo les platicaba que estas investigaciones se hicieron con gente que estaba en la cárcel, con miles de personas que han estado o estuvieron en cárcel. Y bueno, parte de lo que ellos referían con este tema eran papás que cuando ellos se sentían muy mal, los niños recurrían a ellos y no tenían una respuesta adecuada. Por ejemplo, en cuántas ocasiones los niños no tienen esa necesidad de recibir el abrazo, el apapacho de la mamá, del papá, el consejo, el respaldo, y en lugar de obtener todo esto, lo que obtienen los niños es un juicio, una crítica, un regaño o incluso en muchas ocasiones un golpe. Eso es negligencia. Negligencia, el niño necesita un abrazo, el niño necesita compañía, un beso, que lo respaldemos, y lo que tú haces es hacerle un lado y no hacerle caso. Bueno, entonces tú estás siendo negligente. No solamente a veces solo emocional, también existe la negligencia física. O sea, el niño tiene un dolor, está sufriendo, algo le pasó, le duele el estómago, y tú no le haces caso, le dices aguántese, no llore, y lo dejas de lado, pues está siendo negligente. El niño está viviendo su dolor de manera individual, de manera solitaria, y eso genera una herida emocional profunda. Déjenme les digo que a mí me ha tocado atender personas en consultorio que tienen esta herida, este factor, que su origen de la herida fue este factor. Una situación donde se sintieron terribles físicamente, no les hicieron caso y hoy en día le tienen mucho miedo a la enfermedad, le tienen mucho miedo a, no sé, a una inyección, a que un hijo se enferme, y bueno, la ansiedad sube a situaciones extraordinarias. ¿Y sabes cuál es el inicio de eso? Una herida de este tipo. Ok, ¿vamos bien?
3, llevamos 3. Cuarto origen, cuarto factor. Maltrato violento. Lo voy a decir tal cual como dice el estudio, pero lo voy a aclarar. Dice el estudio concretamente maltrato violento a la madre. Claro, aquí algunos dirán, oye Juan, ¿y al padre? Bueno, es que, a ver, seamos claros. Es mucho mayor el maltrato a la madre, ¿estamos de acuerdo? Cuando hablamos de una lucha entre marido y mujer, en las parejas, hombre y mujer, pues es mucho mayor el maltrato del hombre a la mujer. Eso es una. 2, el niño que observa eso percibe pues a la mamá como una persona más débil que el papá. Entonces, por eso es que si el niño ve que el papá lastima a la mamá, ofende a la mamá, le grita o la daña físicamente, pues el niño es herido de manera profunda. Mucho de la violencia que tú puedes traer hoy en día puede ser porque viste cómo tu papá maltrataba a tu mamá. O, aquí es donde viene mi aclaración, viceversa. Digo, hoy en día, claro que también vemos el maltrato de una mujer a un hombre y también puede ser un factor sumamente importante. Sin embargo, bueno, sigue siendo superior el maltrato del hombre a la mujer. Pero cuando un niño ve ese maltrato, tú no sabes la herida tan profunda que se le va a provocar. Herida profundísima que se le está provocando porque él está observando cómo su mamá es lastimada. Y bueno, pues para que un niño vea cómo su madre es lastimada, es terrible, es terrible. Y bueno, ciertamente van 5. Me quedé en el abuso de sustancias en el hogar y voy a indagar un poco en esto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues alcohol, drogas. Alcohol, drogas. O sea, personas que en tu casa hubo un alcohólico, hubo un adicto, papá, mamá. Eso hiere de manera profunda. Imagínate el escenario. Un papá cayéndose, un papá que hace muchas situaciones indebidas porque está alcoholizado, drogado, un papá fumando, un papá, pues un papá consumiendo alguna droga en casa o fuera de casa, pero que llega alterando, gritando y lastimando emocionalmente. Dime si no, eso es una herida infantil. A mí casi en automático, cuando alguien me dice, yo tuve un papá alcohólico, en automático yo digo, tienes autoestima fracturada. Porque además, mucho del alcoholismo, de las adicciones en el hogar, se relacionan con el abuso de la persona en el hogar. Por ejemplo, un papá alcoholizado, un papá que llega drogado a una casa o una mamá, pues claro que va a abusar. Digo, ni siquiera está en sus 5 sentidos. Es muy probable que lastime, que regañe, que humille de manera desproporcionada. Bueno, entonces el abuso de sustancias en el hogar viene a recaer en una herida infantil profunda. Tuviste un padre alcohólico, una madre alcohólica, es casi un hecho que tú traes cargando algo no resuelto. ¿En qué se puede ver reflejado? En temas de abuso, en temas de límites o también en temas de autoestima, inseguridad, desconfianza. ¿Cuántas veces vivías con ese miedo de irá a llegar mi papá alcoholizado? ¿Qué va a decir? Le va a gritar a mi mamá. Y entonces el miedo era desde la tarde y llegaba y estábamos angustiados. Por eso es que un niño que vivió con papás que abusaron de sustancias en el hogar, pues muy probablemente tenga una autoestima muy, muy fracturada. Siguiente, enfermedades mentales en el hogar. Sí, claro, a mí me ha tocado atender cientos de personas, adultos lastimados, porque es que mi mamá estaba deprimida, es que mi papá fue ansioso, es que había un hijo con alguna patología, alguna esquizofrenia. Bueno, todas estas cosas, de verdad, enfermedades mentales en el hogar. ¿Tuviste una mamá deprimida todo el tiempo? ¿Tuviste un papá
que vivía angustiado, ansioso todo el tiempo, muy probablemente fuiste lastimado por esta enfermedad emocional o mental en casa. Y me voy con las últimas heridas: separación o divorcio de los padres. Bueno, ¿qué te puedo decir? No puedo ocultarlo. Sí, yo sé que hoy en día esto es muy dado, yo sé que incluso te puedo decir, sí, claro, hay situaciones donde es mejor que los papás no estén juntos, ¿eh? Sí, también te lo puedo decir. Digo, por ahí corre la vida de alguno de los dos o está en peligro. Bueno, pues sin duda no pueden estar juntos. Pero bueno, tampoco por eso vamos a decir, bueno, entonces es lo ideal. No, lo ideal es que los papás estén juntos. No pueden estar bien, bueno, pues entonces a lo mejor lastiman mucho a los hijos si siguen juntos peleándose, ¿va? Pero una herida de estas personas que fueron entrevistadas es la separación o divorcio de sus padres. Y les voy a decir lo que les digo a todos los que se acercan a mi consultorio y trabajamos esta parte. Oye, Juan, ¿cómo hacerle para que mis hijos no sufran? No, eso no se puede. No se puede. ¿Cómo hacerle para que sufran menos? Sí. ¿Cómo hacerle para que tus hijos no sufran un divorcio o una separación? Imposible. Imposible. Si tú rompes el orden, no esperes que no haya consecuencias. Debe de haber consecuencias. Hay consecuencias. ¿Podemos trabajar para que sean las menos posibles? Por supuesto. Claro que sí. Pero si rompes el orden puesto por Dios, va a haber consecuencias. Entonces, separación o divorcio. Siguiente, preferir a un hijo o a otro. Preferir a un hijo o a otro. Bueno, también si no te has dado cuenta, las preferencias, el decir deberías de ser como tu hermano, es que ¿por qué no fuiste? Es que él sí, tú no. No, bueno, todo eso invalida terriblemente al hijo. Lo hace sentir muy mal, lo hace sentir agredido, lo hace sentir pues con mucho dolor emocional, sin duda, sin duda. Entonces las comparaciones, las preferencias terriblemente afectan la autoestima y el amor propio de un hijo. Y por último, la sobreprotección. Hijos sobreprotegidos. Hijos de los que no permitimos que hagan nada, que no se muevan, que yo les doy, que no salgan, que no... ¡Ay! Los hijos sobreprotegidos son fuertemente lastimados en su seguridad. Y les digo una cosa, muchos, yo creo que más del 50% de los hijos menores, o sea, el hijo menor o hijos únicos, tienden a ser sobreprotegidos. No todos, digo, esto no es palabra de Dios, no todos, pero sí muchos hijos menores o hijos únicos tienden a tener esta herida infantil de la sobreprotección. ¿Y en qué se ve reflejado? En tu autoestima, en tu amor propio, en tu autovalorización. Regularmente hijos inseguros o soberbios, que finalmente es como inseguridad nada más que del otro lado. Ahí están las heridas infantiles, ahí están los orígenes de las heridas infantiles y mi recomendación es, descubriste una herida, viviste algo de esto, atiéndelo. Atiéndelo en una terapia, en un taller, en algo, pero atiéndelo porque puede ser el motivo por el cual tu vida no avanza.